Los fundadores. En un pequeño pueblo antiguo y olvidado entre las montañas, había un sepulturero solitario que trabajaba en el cementerio local. Trabajo que rara vez ejercía, pues en un pueblo tan pequeño y olvidado pocas personas requerían de sus servicios. Parecía más jardinero que sepulturero, ya que las vetustas lápidas solo recibían de su mano caricias y nunca remociones. Años hacía de la última vez que pico y pala habían resonado en el cementerio. Una noche, una tormenta de granizo azotó la región, y el sepulturero se encontraba terminando de enderezar los oxidados barrotes de una antigua cripta familiar. Esta cripta pertenecía a los Volturi, antigua familia proveniente de Salem y fundadora del pueblo. De techo a dos aguas, bajo relieves en mármol y barrotes con blasones familiares, desentonaba en comparación con las derroídas y escuetas tumbas vecinas. El granizo anunció su llegada con poderosas ráfagas de viento y hojas arrancadas de los árboles. El sepulturero, sintiendo en sus huesos el dolor de los años y el frío de la tormenta, decidió guarecerse. Sin más opciones abrió la rechinante puerta que llevaba hacia los casi olvidados fundadores del pueblo. Cerró con dificultad la puerta, ya que la tormenta incidía con curiosa maldad. A medida que el granizo golpeaba la reja, el techo y los árboles aullaban con el viento. Le pareció escuchar extraños susurros y murmullos provenientes de la catacumba subterránea. Los susurros dieron paso a las conversaciones ininteligibles. Intrigado y aterrorizado, el sepulturero agudizó el oído. Pero entre el golpear incesante del granizo y el rugido del viento era una tarea casi imposible. Se acercó a la puerta que llevaba a la catacumba. Los murmullos se intensificaban, y podía distinguir voces así como el rítmico golpear de tambores. Con el paso del tiempo, los susurros se convirtieron en canciones siniestras y exóticas que parecían llamar a la tormenta y evocar antiguas creencias olvidadas. A medida que pasaban las horas, el sepulturero se sentía cada vez más atrapado y desesperado. Intentó salir, pero la tormenta no amainaba y la puerta se había sellado con el peso del granizo que parecía querer recluirlo hasta convertirlo en un residente más de la cripta. El frío y la oscuridad se apoderaron del lugar, mientras los murmullos, granizo y tambores abrían paso a canciones monstruosas e hipnotizantes. El sepulturero sentía como su mente desfallecía ante la indecible cacofonía que no terminaba y lo invitaba a bajar a las catacumbas. Mismas que en su mente atormentada dibujaba como osarios sin fin, llenos de las matanzas de Salem. Atraído por las cuidadosas garras de la oscuridad, el sepulturero se arrastró cada vez más hacia la puerta de hierro que llevaba a la catacumba, misma que solo podía ver por instantes, cuando los relámpagos rascaban el manto de la noche y sacudían el suelo con su estruendo ominoso. A la luz intermitente de la tormenta, le pareció percibir que la puerta empezaba a abrirse, aunque esto no era posible. Esta puerta solo se abría por mano de los Volturi o su mayordomo. Pero ¿por qué la puerta estaba abierta? ¿Serían acaso los relámpagos que, acompañados de sus poderosos truenos, habrían arruinado la cerradura? No tenía una respuesta para esta pregunta, pero sí un deseo irrefrenable de saber quién emitía tan atroces e hipnotizantes canciones. Tomando valor o sucumbiendo ante el hechizo de las canciones profanas, echó un vistazo por la pequeña rendija recién abierta en la puerta de pesado y hierro, decorada con los mismos blasones que la reja exterior, pero inmaculados y pulidos, tanto que el bronce relucía como oro. Ahora no solo las monstruosas notas brotaban de la catacumba, sino extrañamente un aroma que no era el de la perversidad o fétido abrazo de la muerte. Se maneja más al incienso y brazas devorando huesos. Los tambores y susurros cobraron más fuerza, tanto que parecían el latido de un corazón ajeno palpitando en los oídos del sepulturero. Hipnotizado por estos nuevos estímulos, se acercó cada vez más hacia la pesada puerta, olvidando por completo el terror que hacía tan poco lo mantenía alejado del osario que su alma esperaba tras los blasones de buitres majestuosos y grotescos que parecían reír desde el bronce, invitándolo a ser su próximo festín. Recordó pues, mientras su mirada se nublaba y sus agotadas y temblorosas piernas sucumbían al terror. La única respuesta que alguna vez obtuviera del altanero y presuncioso mayordomo de los Volturi, hacía ya más de 20 años, al sepultar al que fuera la cabeza de la familia. Intrigado por tan singular apellido, ¿cuál era el origen de la noble familia?
Si bien estos habían venido de Salem huyendo, aunque no se sabía de qué, para fundar el pequeño pueblo en lo más recóndito de estas montañas que parecían ser más viejas que el hombre mismo, jamás se les persiguió con antorcha en mano o clérigo alguno vino en busca suya con afán de incrementar su estatus, riqueza o influencia religiosa. Parecía de hecho que el pueblo se mantenía oculto de la luz de la iglesia por algún sentimiento de repugnancia y no tanto por el miedo a los profanos hechizos del maldito pueblo de Salem. Si bien en su mayoría los pocos habitantes del pueblo vivían en el santo temor a Dios y el cementerio lucía cruces, las misas y servicios fúnebres eran celebrados por la cabeza de la familia fundadora, ataviado como si de un obispo se tratara, pero jamás párroco alguno llegó al pueblo. El mayordomo pavoneándose y enalteciendo el noble origen de sus señores, como si de la llegada del Mesías y sus acólitos se tratase, relató la siguiente historia. Mis amos llegaron cruzando el Atlántico hace siglos, navegando con prodigiosa determinación una galera negra, de maderas preciosas y exóticas, compradas a mercaderes de esclavos, bestias magníficas y raros inciensos. En una costa árida en el extremo norte de un continente antiguo, que se presume es la cuna de nuestra joven especie. Llegaron allí tras una larga peregrinación, desde la meseta que viera por primera vez la indecible belleza de mis amos, comenzaron su viaje a tierras salvajes y desprovistas de civilización, buscando con creciente apetito reliquias de su Dios, antiguo y primigenio. Pues de él, pocos relatos se recogían entre los hombres. Aún de aquellos que habitaron las primeras ciudades humanas, tan antiguas que si los posteriores libros escritos a dioses mortales y menores contaban alguna verdad, se les podría considerar antediluvianas. Su Dios, se dice, salvó a nuestra joven y mísera especie del frío y el hambre, tras una noche que parecían no terminar, misma que llegó acompañada de inviernos crudos e inhóspitos que recordaban los tiempos de las bestias gigantes y velludas que los antepasados del hombre pintaban con horror y asombro en sus cúbiles, resguardados por tímidas fogatas. Se cuenta pues, que el Dios de mis amos, magnífico, hermoso y benevolente, le mostró, lleno de gracia a estos pocos hombres cómo sobrevivir en este mundo, que llegó después de un estruendo monstruoso que sacudió al mundo desde sus entrañas. Llenos de gratitud estos hombres crearon ídolos a semejanza de su Dios Salvador, en una piedra gris, maleable y radiante ahora desconocida por el hombre. Estos hombres llevaron consigo los ídolos durante su conquista de las tierras vírgenes y llenas de riquezas, que fueron suyas tras la llegada del insidioso sol. Con el paso de los milenios solo los pueblos más antiguos y sabios recordaban a su Salvador. Surgieron civilizaciones poderosas y ciudades magníficas se edificaron en honor a dioses vengativos y hambrientos de adoración. Pocos fueron los pueblos que no olvidaron la verdadera bendición y enseñanzas del Dios, así como su belleza inimaginable para las jóvenes mentes e inexpertas manos humanas que recién heredan este mundo. Moldeado por dioses hermosos y criaturas anteriores al caos primigenio. Buscando la belleza primordial de su Dios, mis amos emprendieron su viaje llegando al lecho de un río sagrado para un pueblo antiguo que vivía en la austeridad de los primeros días del hombre y celebraba festines en curiosa sintonía con las enseñanzas del hermoso Dios, pero en honor a ritos modernos que no guardaban relación con las bendiciones primordiales, siguieron entonces la ruta de civilizaciones magníficas y antiguas, con la esperanza de vislumbrar la belleza sin par de los ídolos de piedra gris. Se maravillaron con el culto a Serket, Anansi y Nemele, que si bien eran criaturas prehumanas, ninguna de ellas era más que una bestia vista con los ojos de un soñador. Siguieron su viaje a lo ancho de un antiguo continente, adquiriendo víveres y manos para realizar las faenas más fatigosas y simples, a la vez que incrementaron sus riquezas, no solo con piedras y metales preciosos, sino también con tesoros de culturas olvidadas y ritos perdidos en alabanza a dioses olvidados pero no muertos. Siglos transcurrieron desde la partida de la antigua meseta, pero por fin con el hallazgo de un antiquísimo pergamino grabado con las letras hermosas del Dios benevolente, mis amos descubrieron que los portadores de los ídolos de piedra gris huyeron cruzando un camino de helada e interminable desolación, hacia tierras desconocidas por los hombres. Tierras que el hermoso Dios les reveló a los fieles que perseguidos por su misma raza, rogaron a su Dios los salvará una vez más, y éste en su infinita misericordia, les respondió en sueños magníficos y ominosos, que para la mente débil serían pesadillas indescriptibles.
Estos hombres llenos de gratitud emprendieron el viaje huyendo de sus semejantes, que haciendo honor a la hipocresía humana, no tardaron en condenar las enseñanzas del hermoso Dios, milenios después del cataclismo que casi lleva sus huesos al olvido. Tras la llegada del sol, nuevos animales nacieron, las plantas reverdecieron y nuevos dioses enseñaron a los hombres las artes de la cosecha y ganadería. Fascinados con estas nuevas habilidades, los hombres no tardaron en repudiar las antiguas enseñanzas que alguna vez los salvarán del abrazo eterno de la tierra. Aunque algunos de ellos, llenos de gratitud, no tardaron en replicar: ¿dónde estaban estos dioses cuando la noche no terminaba? Cuando el frío hería más que las garras de las bestias y el hambre nos roía los huesos. Ninguno de estos nuevos dioses vino en nuestro rescate. Solo él, hermoso, indescriptible y lleno de compasión por nosotros, criaturas inferiores, nos bendijo con su sabiduría para salir de las sombras y hacer nuestras todas las tierras. No nos pidió nada a cambio, sacrificios, danzas, rituales o monumentos. Nosotros decidimos plasmar su belleza en la piedra gris que llegó del cielo, para poder maravillarnos con la magnificencia del Dios que rescató a estas pobres criaturas. Únicamente nos pidió no olvidar sus enseñanzas y ahora ustedes las desechan, olvidado los tiempos de la noche interminable y el hambre sin fin. Malditos sean entonces y que sus nuevos dioses no los devoren por no cumplir con sus votos de esclavitud. Con estas palabras emprendieron su viaje a las tierras prometidas por su Dios benevolente y hermoso. Tras este descubrimiento, mis amos emprendieron su viaje que desembarcaría en Salem, no sin antes llenar la galera negra con todo lo necesario para tan prodigioso viaje.